El día que lo iban a inaugurar fue allí, y cuando iba andando por el pasillo del hospital se encontró con el niño que iba a hacerse la radiografía, iba a entrar en el tubo, estaba llorando, a poco tendido. Y él se paró y dijo, ¿cómo puede ser? El niño estaba aterrado de entrar en aquella máquina. Y esto, dijo, me he gastado mucho dinero para generar infelicidad. La primera vez que vi Ratatouille me llamó mucho la atención y la he vuelto a ver un par de veces y se la he recomendado a muchas personas para que la vean tanto a nivel de trabajo como a nivel personal. ¿Por qué? Tú llevas varias décadas en el mundo de los recursos humanos. ¿Cómo has visto la evolución desde que empezaste hasta ahora? Estamos en un momento en que estamos diciendo muchas cosas y siempre lo mismo. Y entonces hemos perdido un poco esos focos. El momento más difícil que hayas tenido dentro del área de recursos humanos en todos estos años. Siempre puedes practicar surf es el videopodcast de Global Human Consultants, presentado por Guillermo Cornet. Aquí descubrirás historias de líderes que inspiran, consejos y estrategias sobre gestión de personas para aplicar en tu día a día, y también aprenderás psicología de una forma diferente a como lo habías hecho hasta ahora. Ya sabes, no puedes detener las olas, pero siempre puedes practicar surf. Hoy en Siempre Puedes Practicar Surf tenemos el honor de recibir a Pedro López González, un profesional con más de 20 años de experiencia liderando proyectos de recursos humanos, relaciones laborales y prevención de riesgos laborales. Pedro ha desarrollado una sólida trayectoria en empresas destacadas como director de personas en el grupo ASPI, donde ha liderado la integración de políticas estratégicas de recursos humanos con el objetivo de mejorar tanto el desarrollo de talento como los resultados organizativos. Su carrera está marcada por su capacidad de adaptación a los continuos cambios organizativos y su enfoque en alinear la gestión del talento con la estrategia empresarial. Con una amplia experiencia en cultura organizacional, negociación colectiva y transformación digital en recursos humanos, Pedro es un referente en temas como la gestión del cambio, la fidelización del talento y la optimización de procesos. Hoy exploraremos con Pedro temas clave como la integración de la gestión de personas en la estrategia de negocio, la digitalización de los procesos de recursos humanos y el futuro de la gestión del talento en un entorno laboral en constante evolución. Empezamos. Pedro, bienvenido, muchas gracias por venir hoy a Siempre Puedes Practicar Surf. Es un placer que tengamos aquí una persona como tú con un perfil, ahora lo iremos descubriendo, un tanto especial, en el mundo de los recursos humanos vienes de un perfil de ingeniería, has pasado por la parte de prevención, que es donde has tenido un papel muy relevante. Estoy convencido de que tu experiencia va a aportar muchísimo a nosotros y a nuestra audiencia. Muchas gracias por invitarme y por pasar este rato con vosotros. Perfecto. Oye, la primera pregunta es de obligado cumplimiento. Decidimos con Carol que la temporada 7 tenía que empezar con una parte personal, porque la gente nos decía, queremos conocer más a los invitados y siempre puedes practicar surf. Cuéntanos antes de nada y he contado un poquito tu currículum vitae o las experiencias profesionales que has tenido hasta ahora. ¿Quién es Pedro López más allá del currículum? Bueno, pues más allá del currículum, soy una persona que estoy casado. La mayoría de las personas me conocen por una cierta afición que tengo sobre el ciclismo. Antes lo practicaba muchísimo, ahora tuve un accidente y solo practico el spinning porque siempre he vendido un poco la idea de que el deporte, en un sentido amplio, pues ayuda a las personas, por ejemplo, con todo el tema mental. A mí me ayudaba mucho a hacer muchas reflexiones. Esa es una parte de mi vida que mucha gente conoce, al igual que viajar a Londres y sobre todo a Alemania. Y ya la parte menos conocida es que me gusta mucho el cine clásico. Mira. Realmente a veces cuando me preguntan no lo pongo como hobby, pero sí que me gusta y que tengo muchas conversaciones del cine clásico, que también me ayuda mucho en el trabajo y en mi vida. Y ahora últimamente me he aficionado mucho, gracias a mi mujer, en la música clásica, romántica. Dicho esto, más de una persona se reirá porque yo confundo un violín con un piano, pero a base de mi mujer y de ir a muchos conciertos, sobre todo ahora vamos 2 veces a pequeños conciertos de nuevos talentos, nuevas personas jóvenes que empiezan, y realmente me está empezando muchísimo pues a gustar, sobre todo la parte romántica. Vuelvo a decirte de que no soy para nada un experto, pero por ejemplo descubrí a María Dueñas, pues una persona que solo con escucharla, si tenéis oportunidad, pues es que realmente, aunque no sepas, se te pone, te lleva a otros niveles.
Y también un poquito, que a veces la gente dice, ¿cómo haces esto? También me gusta, pues la parte no soy un lector muy asiduo, pero sí artículos, buscar bibliografías no conocidas, gente que me puede llamar la atención y su trayectoria. Pero te digo, no hablo de Elon Musk ni gente así, sino, bueno, alguna noticia que ves, alguna tal, y dices, pues realmente aquí qué hay de verdad, qué no hay de verdad, porque son gente que realmente pues te llevan a otros sitios y te dicen, oye, pues ¿y cómo ha tenido esa persona esa idea? ¿O cómo lo ha llevado? Y me llama la atención. Y entonces, pues es un poco esas 4 ideas que te podría decir. El ciclismo, el cine... Bueno, no sé si tendremos oportunidad de hablar de cine, pero hay muchas cosas que... Sí, pero dame algún titular. Cuando hablas de cine clásico puede contener muchas cosas, ¿no? ¿Qué estamos hablando? ¿Cine en blanco y negro? Sí, cine de blanco y negro. O sea, a ver, hay muchas veces que mucha gente dice, pero ¿cómo puedes saber aquello del cine de blanco y negro, no? Y dices, bueno, pues son cosas que vas averiguando, o incluso a veces pues cuando ves una película, pues ahora es muy sencillo, entras en Google y buscas, oye, qué debió pasar, qué no debió pasar, y entonces son cosas bueno, pues que al final te ayudan y que a mí me divierten porque entiendes ese contexto, ¿no? Pues, no sé, te podría poner un ejemplo. Cuando Memorias de África, pues llegó, también de blanco y negro, pero en el caso de Memorias de África me llamó mucho la atención que a Robert Redford no lo nominaran. Y luego, pues claro, investigando, Meryl Streep le dieron un Oscar. Y era porque él, claro, en España no lo vimos. Era inglés y claro, Robert Redford es americano, entonces el acento no lo moduló y ahí, a partir de ahí, pues claro, no le dieron ese Oscar. Claro, entonces claro, deberías ver la película en inglés para darte cuenta de este punto. Entonces son estas pequeñas tonterías de que dices, bueno, pues que me llaman un poquito la atención de saber más allá de lo simplemente de la película, y a veces incluso te diría de ver la película 2 o 3 veces para sacar todas sus capas. Eso a veces también me gusta, porque a veces ves una película y dices, bueno, esto es cierto que mi padre y mis padres me ayudaron mucho, porque también eran, bueno, hay veces que llamo a mi madre, oye, van a poner esta película, y ay, que sí, ¿tú te acuerdas? Pues sí. Y mi madre pues a veces pues no tiene tanta memoria a corto, pero que sí que te puede recitar una película, yo qué sé, pues o sea, 12 hombres sin piedad, y sabe perfectamente cómo fue Caballeros sin espada. Pues, bueno, pues eso y que muchas veces mi mujer me dice que lo he aplicado a mi vida profesional y a mi vida personal, ¿eh? ¿Y eso cómo? ¿De qué manera has aplicado esas enseñanzas o esa afición que has tenido por el cine clásico en tu vida personal y profesional? A ver, pues por ejemplo, a ver, cuando tú ves una película, a ver, yo te pondría, o sea, a ver, tengo un ejemplo que a muchas personas, nosotros no tenemos hijos, pero por ejemplo, la primera vez que vi, con mi edad, Ratatouille, me llamó mucho la atención y la he vuelto a ver un par de veces, y se la he recomendado a muchas personas para que la vean tanto a nivel de trabajo como a nivel personal. ¿Por qué? Ratatouille primero te lanza una idea, que es que cualquier persona puede llegar, independientemente de su origen, puede llegar a cualquier reto y a cualquier cosa. Te lo explica muy claramente. En un restaurante de estrella Michelin, el cocinero es la antítesis de la elegancia, es una rata. Entonces, ahí tienes el primer momento. El segundo momento te da ideas del propósito, te da ideas de que no robarás, en un momento determinado están robando, para la familia, te da ideas de equipo, te da idea de la humildad, que es una cosa que a veces todos tenemos que tener. El protagonista empieza y al cabo de un rato deja de ser humilde porque ya se cree cualquier cosa cuando es la rata la que es la... Te da idea de la importancia, se van todos los cocineros que están con él y al final ¿quién le ayuda? Equipo, liderazgo, coherencia, todo eso enmarcado te da muchas capas que al final lo que te está diciendo es, oye, pues esto tiene su lado, y no solo para el trabajo, sino para un niño que tú solo pongas esa idea de, oye, familia, equipo, liderazgo, propósito, y sobre todo que, chico, que puedes ser ingeniero y puedes ser director de recursos humanos, que puedes ser cualquier cosa que tú quieras ser, hasta una rata llega a ser un... Bueno, entonces, estas cosas, pues a veces ves este tipo de películas que te llama a este punto la atención, que bueno, te gusta. Yo recomiendo también, por ejemplo, ver La herencia del viento. Es una película... Esta no la conozco. ¿No la conoces, La herencia del viento? No. Es una película de Jim Kelly, que sale de periodista, y uno de mis actores preferidos, que es el President Tracy. Y la película narra de que es un profesor, en los años 20, americano,
que en el colegio explica la teoría de Darwin y está prohibido. Y entonces hay un juicio, porque claro, le cogen y está totalmente prohibido. Y en el juicio pues están las teorías clásicas conservadoras y las teorías a favor de Darwin y de explicarlo que no es nada malo. Yo la vi muy pequeño, no recuerdo la edad. Y cuando acabó la película, obviamente, yo dije, hombre, pues acaba la película y le condenan. Y a mi padre le dije, no lo entiendo, pero si es normal, has explicado a Darwin. Y todo el mundo lo entiende. El juez le condena 1 euro de multa. Y Spencer Tracy, que es el abogado defensor, dice, recurriremos. Y yo a mi padre le decía que no la entendía. No la entendía. Y que no la entendía. Y me dijo, claro, la ley es la ley. Con la ley no podía explicar Darwin. La ley está mal. Y las personas cambiarán la ley. Y luego se cambió. Pero tienes que entender que la ley es la ley. La gracia, ¿cuál es? El dólar que le han puesto de multa. Y que luego la cambiaron. Pero tienes que entender que la ley es la ley. ¿Que está mal hecha? Sí. Tú, claro, como la ves mal hecha, te has roto. Entonces ahí, por ejemplo, pues me dio mucho que entender. Y que, bueno, y entonces pues a veces pues siempre piensas, bueno, pues eso me ayudó también en la parte pues jurídica. Bueno, son aquellas cositas que a veces de las películas pues puedas ver. Y muchas veces, a veces hay que verlas varias veces para... Ratatouille la primera vez no entendí eso, sinceramente. Bueno, porque hay diferentes capas, es lo que tú dices. Yo muchas veces en formación utilizo clips de películas, ¿vale? Que también van con un poco de trampa porque la película es una dramatización de una realidad que nunca es exacta, que está con unos ingredientes específicos, pero ayuda mucho a lo que tú comentabas, a ir sacando capas. ¿Qué es lo que podemos aprender de esta escena que estamos viendo? Y no es tanto la película en sí mismo, que igual también, sino el proceso de reflexión que tú puedes tener viendo una escena dramática o con actores sobre algo concreto, que te permite pensar y anclar ideas. Ah, bueno, pues mira, esto que estoy viendo aquí me recuerda a el trabajo en equipo, al tema de la humildad, a dónde está el talento, ¿no? O lo fácil que es caer pensando en Ratatouille, porque también la he visto, yo tengo hijos, y eso me obliga a estar al día de Disney, o el papel el error que a veces cometemos de repente llegar al éxito y pensar que todo esto es gracias a nosotros única y exclusivamente, ¿no? Y cómo entra el ego en nuestras vidas y ganar esa visibilidad. A mí me gusta mucho también hacer esa lectura por capas, porque yo creo que de muchas películas podemos sacar muchísima información. Y del cine clásico te diré que en mi casa estoy insistiendo a ver si somos capaces de ver algo de cine clásico, no porque sea un especialista, sino porque a mí me gustaba mucho Hitchcock, por ejemplo, y he visto mucho de Hitchcock, y creo que hay mucho cine de la época que ya empieza a quedarnos más lejos, que también la experiencia que vivimos ahora con el cine es tan brutal, que deja en aperitivo soso algunas películas si no le dedicas tiempo y no tienes otra mirada diferente, y entonces cuesta más. Y en casa a mí me cuesta mucho meter el cine clásico, también te lo digo. No, cuesta un poquito cuesta, y que yo la compañía donde estaba, costaba mucho. Porque yo, por ejemplo, explicaba 12 hombres sin piedad y que lo llevo. En realidad es una obra de teatro, casi no tiene música, son unas personas que están en un juicio que están elucidando, y que 11 al principio piensan de una manera y 1 en contra. ¿Para qué me sirvió a mí? Bueno, pues me sirvió de decir que cuando todos en una reunión pensamos igual, pues posiblemente sería bueno tener ese espíritu crítico. Cuando pones un ejemplo de alguna película y te miran así como, oh, ¿qué? ¿Qué esta película? Hombre, pero si es de los 2000, o sea, tampoco desde hace tanto tiempo. No, pues no la he visto. Ah, vale. Genial. Bueno, pero también luego buscas, porque por ejemplo, bueno, 12 hombres sin piedad, que es la idea central de muchas personas piensan y el otro. Luego en la Guerra Mundial Z, en un momento determinado, Brad Pitt está hablando con unas personas de la seguridad de Israel que también le plantea pues esto, el 10.º hombre, que son 9 personas piensan y por narices otro tiene que pensar en contra. Lo contrario. Y entonces, a mí eso pues siempre me ha llamado la atención de que es bastante pues higiénico, es bastante bueno de que si ves, y tú puedes estar, porque normalmente a veces cuando estás en la idea lo difícil es buscar el contrapunto, y entonces yo creo que ese ejercicio es muy bueno, a nivel personal y a nivel profesional, y entonces Buenísimo. Replantearte. Lo que pasa es que no es nada fácil hacerlo tampoco, ¿eh? No. Requiere de un punto de una mirada por parte del que pide el contrapunto, que requiere un esfuerzo psicológico muy relevante, que es lo que hace que habitualmente mucha gente no lo haga. Este es el tema, que genera un desgaste. Hoy en día la gente, decimos muchas veces la palabras y perdemos el contenido.
No creo que nadie diga que él no es humilde, pero esto que acabamos de decir requiere una cierta humildad porque te enfrentas contigo mismo en el sentido de decir, oye, me abro a la crítica constructiva, dentro del respeto. ¿Por qué? Porque en ese momento que te replanteas cosas, in situ lleva el crecimiento personal. Totalmente. Entonces, bueno, vas avanzando. Totalmente. Yo quería preguntar, tú llevas varias décadas en el mundo de los recursos humanos, en diferentes funciones. ¿Cómo has visto la evolución de la función de recursos humanos, people, talent, llámalo como quieras, desde que empezaste hasta ahora? Bueno, a ver, en los últimos años, claro, yo llevo, de director de recursos humanos, llevo 7 años, pero relacionado con recursos humanos casi toda mi vida profesional. Si pongo el punto en los últimos 20 años, claro, recursos humanos, todo el mundo lo sabemos, era una función suscrita únicamente pues, a nóminas, desvinculaciones, etcétera, y no se hablaba de desarrollo personal. Por un lado, sí que ahí hemos mejorado muchísimo, hemos mejorado pues, toda la parte de que ahora ya recursos humanos ha quitado esa parte antigua de estar relacionada, que no se preocupaba por las personas, oye, tienes que hablar con recursos humanos. Creo que esa parte es muy positiva y es la parte que también en las organizaciones pues cada vez hay una cierta más democracia y mucha más cercanía. Ya no es el de recursos humanos que era un señor, que todos lo tenemos en la cabeza, inaccesible. Que en ese momento era lógico, tenemos que pensar que hemos pasado una concepción de la producción, luego nos vendieron la calidad, luego nos vendieron ciertas cosas y al final estamos un poco en la idea de las personas. Claro que ha cambiado muchísimo, pero yo creo que también en estos momentos hemos pasado a más que recursos humanos, me gusta llamarlo personas, porque la concepción de recursos humanos es como capital humano, no somos un recurso, somos personas. Me gusta más el concepto de personas, pero yo creo que tendríamos que hacer ahora una reflexión, un punto y aparte, una parada, una reflexión profunda, en que estamos en un momento en que estamos diciendo muchas cosas y siempre lo mismo. Y entonces hemos perdido un poco esos focos. Tenemos que volver un poco a la esencia, un poco para atrás, y replantearnos una serie de cosas. Está muy bien este avance que hemos tenido porque ahora hemos puesto el foco. Hace 20 años, si hacíamos formación, era por cumplir un expediente, etcétera. Pero que hemos evolucionado eso, pero yo creo que tenemos que seguir evolucionando de lo que estamos diciendo, bajarlo a la realidad, creérnoslo. Y eso parte de la base, como siempre, de la dirección, de su creencia, etcétera. No podemos quedarnos solamente en decir que hace años no venía, ¿no? Es que tenemos una política, que la parte es las personas. Sí, está muy bien, pero hay que llevarlo porque en definitiva, en recursos humanos, ¿para quién trabajamos? Pues para nosotros, para las personas. Podemos hacer muchos papeles, podemos hacer muchas cosas, pero si al final aquella persona, te tienes que poner en la empatía de la persona. Hemos hablado antes de humildad, empatía de la persona y pensar aquella persona qué piensa de nosotros. Entonces, ¿qué piensa de nosotros que realmente para buscar esa confianza, ese punto de vínculo? Y a veces estamos haciendo muchas cosas que no sé hasta qué punto, alguna vez lo he leído, es un poco más como teatro. Entonces yo creo que hay que hacer un punto y aparte y darle otra vuelta. ¿Cuáles son los focos desde este punto de vista fundamentales, esenciales, que recursos humanos o personas? Yo de nombres soy a veces muy crítico, tengo ambivalencia, también te lo diré con esto, porque siempre digo lo de recursos humanos, personas, llámale como quieras, y soy consciente del peso e importancia de las palabras también. Sí. Que no soy de PNL, pero entiendo la PNL. Pero yendo al punto, ¿cuáles son desde tu punto de vista aquellos elementos fundamentales que nunca debemos olvidar a día de hoy y que tenemos que recuperar por ese gap que se genera a veces, como tú dices, sobre un teatro de recursos humanos más o menos buscado y una realidad necesaria para implementar y para activar dentro de las organizaciones o los equipos? Bueno, mira, dentro de toda la trayectoria que he tenido, al final el punto que es constante en el tiempo somos las personas, que somos los que movemos las compañías y las organizaciones. Una idea como tal no va a ningún sitio, una idea la mueve una persona. Entonces, la parte esencial es las personas. Que nos lo podemos plantear, porque muchas veces nos han criticado que esta idea es una idea de multinacionales, americanas, asociadas a lo típico, al futbolín, etcétera, que esto ha hecho mucho daño. Pero que con independencia del tamaño del sector, siempre tenemos en la parte central que es la constante, que somos las personas.
Podíamos ver la calidad, podíamos ver la producción, pero siempre en cualquier momento vamos a ver la parte fundamental que es las personas. Lo que ocurre es que yo siempre hablo de un eje central. Hace 20 años, como hablábamos antes, no existía este concepto del compromiso, del engagement. Sí que se daba en los países anglosajones. Y este vínculo, este compromiso, que es complicado de definir, porque no deja de ser un sentimiento. Muchas veces la gente dice, es un área, no, es un sentimiento. La gente tiene este compromiso y este vínculo. Porque en definitiva, si tiene la persona este vínculo, dará un poco más de sí, querrá crecer. A mí me gusta mucho el concepto de crecer, que la empresa crezca gracias a que crecen las personas. Y a mí siempre digo que la parte fundamental de toda la gente, de personas, pero ya no solo la gente, de la estrategia de la compañía, es generar esos puentes del vínculo y del compromiso. Pero claro, todo esto no se puede hacer si no existe una confianza. Si tú como persona no crees en tu compañía, no vas a generar ese vínculo, pero no porque lo veas en un ámbito laboral, sino en tu ámbito personal. Si tú con tu pareja no tienes confianza, la pareja no va a llegar a ningún sitio. No estamos inventando nada. Claro, la parte de compromiso, de vínculo, de engagement, ¿dónde tiene que nacer? Pues de la dirección, de ese compromiso de creérselo. Y muchas veces cuando hablamos de personas y del compromiso laboral, pensamos que está reñido con los resultados económicos. Las compañías son fluidas, las compañías se mueven, no todos los años tienen unos buenos resultados económicos. Recursos humanos también tiene que entender, y todos tenemos que entender, que una compañía está para hacer clientes de forma recurrente. Si no hay tesorería, todo lo que hablamos no significa nada. Entonces, y las compañías pueden tener 1 año o 2 años malos, pero el foco no lo van a perder en las personas. Y no estamos hablando de hacer una estrategia complicada, de que es en Estados Unidos. Hablamos muchas veces de pequeñas estrategias o pequeños cambios que podemos hacer, pero siempre poniéndonos en el foco. ¿Qué pequeños cambios o qué acciones concretas a ti, en tu experiencia profesional, te han funcionado mejor? A ver, antes de hablar de pequeños focos, que ahora te comentaré, te voy a poner un ejemplo con mi transformación de ingeniero a parte. Yo hace unos cuantos años empecé a aficionarme, que no comparto muchas cosas, con Agile. Y dirás, ¿y cómo? Una moda, seguramente, ¿no? Pero vi un vídeo del CEO de IDEO, que es una compañía en Estados Unidos y tal, de Tim Brown, que lo podéis buscar, o de Deutsch, no me acuerdo el apellido, si luego te lo comento, Diez con Z. Deutsch Diez, que estaba también con IDEO, era un ingeniero que era en desarrollo tecnológico y hace pues, el aparato típico de radiología. ¿Te imaginas el tubo? ¿Vale? El tubo. Y él pues lo explica en el vídeo, como yo lo hubiera hecho como ingeniero, porque nadie nos explicó esto. El tubo. Era lo máximo, la tecnología punta, se gastaron muchos millones. El día que lo iban a inaugurar fue allí. Y cuando iba andando por el pasillo del hospital se encontró con una madre y con el niño que iba a hacerse la radiografía, iba a entrar en el tubo, estaba llorando, a poco tendido. Y él se paró y dijo, ¿cómo puede ser? El niño estaba aterrado de entrar en aquella máquina. Y esto, dijo, me he gastado mucho dinero para generar infelicidad. ¿Por qué? Porque él había diseñado la máquina desde su punto de vista de la máquina. No había puesto el punto de vista en la persona. ¿Qué hizo? Pues algo tan sencillo y tan tonto como crear un libro, una novela, y al final, aparte de grupos, sociólogos que habló, etcétera, psicólogos y tal, lo único que hicieron es que la máquina le dieron toda una vuelta y empezaron a pintarlo como un galeón pirata. Y cuando el niño entraba en la sala, le explicaban un cuento, le explicaban que tenía que buscar un tesoro, que le quitaban todo ese miedo, y automáticamente te veías toda la sala pintarrajeada, con un pirata, un barco, una cosa, y a partir de ahí empezaron a quitar. ¿Pero por qué lo hizo este diseñador, este ingeniero? Lo que no hacemos. Porque pensó en las personas. Entonces, en recursos humanos y en la compañía tenemos que pensar en las personas. Ahora voy a ejemplos más sencillos. Tú haces un onboarding, que queda bonito, y llegas a la compañía y te dan un móvil. Y cuando te dan el móvil, te lo pueden dar de muchas maneras. Y puede haber una que es que te dan una caja que tienes que poner la tarjeta y búscate la vida. Ahora te lo voy a hacer diferente.
Eso, a ver, es un proceso de ingeniería. Oye, pues está muy bien, ¿no? ¿No? Ahora te lo voy a hacer diferente. Tú llegas a la compañía, tu primer día estás un poco descolocado, no sabes muy bien, te dan tu móvil con la tarjeta ya cargada, abres la agenda y te ves una lista de 20 números que son los más importantes que tú vas a utilizar. Yo como usuario digo, esta gente se ha preocupado por mí. Oye, ¿eso cuesta tanto? Yo creo que no. Pero el pensamiento de centrado en la persona, estás pensando en que primero esa persona cuando te ha entrado en la compañía, claro que tiene incertidumbre, posiblemente hasta miedo, no sabe dónde está, no sabe, y ya ve ciertas cositas que no son nada del otro jueves, que ya te está dando la idea de que se están preocupando por ti. Entonces, yo es lo que digo, y eso si te fijas, esa tontería que acabamos de hacer, este pequeño ejercicio, puede ser grande o puede ser pequeño de la compañía. Porque la imagen que ya te está dando es, ostras, oye, pues estoy bien. Oye, pues la compañía me ha puesto a una persona que no es de mi departamento, pero que me ha acompañado a tomarme un café por la mañana hasta que tenga mi grupo. Tampoco es nada. Oye, ¿qué ha costado? Absolutamente nada. Son pequeñas cosas. Yo creo que además hay 3 niveles. El primer nivel es, y esto me recuerda mucho a cuando yo era más técnico de recursos humanos y empezaba a hacer este tipo de cosas. Yo el onboarding, a mí nunca me dijo que era mi responsabilidad. Ahora tiro balones fuera, ¿eh? Nadie me lo dijo. Y yo nunca me preocupé, porque no tenía la intuición de pensar que aquello era relevante, ¿no? Y en determinadas épocas de mi carrera, que estaba muy focalizado en la parte de recruiting, yo lo que hacía era buscar gente, y en cuanto yo conseguía firmar el precontrato, ya decía, ya está, proyecto cerrado, ya la persona para el jefe, ¿no? Y fue tiempo después, a mí nadie nunca me dijo nada, nunca me explicó que se esperaba de mí otra cosa diferente, ¿eh? Y con el tiempo después empecé a reflexionar sobre lo que tú dices. A veces, primero, no necesariamente la gente tiene la intuición de la importancia del detalle. No todos somos iguales. Hay gente que tiene sensibilidad para esto y hay gente que tiene, como yo, que soy cero sensible a este tipo de cosas. La segunda, a veces pensamos que lo que hace falta, vamos a hacer un proyecto de onboarding, vamos a revisar todo el proceso y vamos a hacer la vida del empleado dentro de la compañía en sus diferentes ciclos, ya está, proyectazo, 1 año, 12 meses, ¿no? Recursos humanos y una consultora externa que lo haga, si puede ser Global Human Consultants mejor, ¿no? Pero que lo haga y nos acompañe, 12 meses de proyecto, Y luego está el tercer paso, que es este, que es, ¿qué cuesta poner 10 contactos dentro de un teléfono? ¿No? Y cambiar esa experiencia de onboarding que genera un pequeño impacto, pero que para la persona que entra es muy importante. Totalmente, o sea, también fíjate que te voy a poner otro ejemplo. Hablamos mucho de formarnos y poco de aprender. La bonificación de la formación, que es recursos humanos, esto, bueno, es un especialista, nos ha hecho, en mi opinión, humilde, un poco de daño. Y hablamos también de concienciación. Y ahora te pondré otro ejemplo, sentido de que no cuesta mucho dinero, no cuesta muchas cosas y los efectos que pueden tener hacia la vinculación. Cuando hablamos de aprender, tú dices, y bueno, ¿y cómo puedo aprender y puedo coger conciencia? Y yo te lanzo una idea. Te digo, oye, tú ahora imagínate que llegas a la compañía, vas trabajando, un día llegas, entras en el ordenador, pones tu clave y te sale un mensaje. ¡Pum! ¿Hace cuánto no revisas tus neumáticos? Oiga, pues parece que se están preocupando por mí. ¿Recuerdas que un extintor funciona así? Y te envían ese mensaje. O te ponen un vídeo. O te recuerdan de que tienes que beber 8 vasos al día de agua. O que tienes que hacer 9.000 pasos, lo que sea. Entonces, la persona cuando lo va viendo, oye, que no es formación, tardas 1 minuto. O sea, tú abres el ordenador y no tienes que entrar en nada. Te aparece esa imagen. Nosotros lo hicimos durante una temporada. Y estos mensajes no tienes que ir a ningún especialista. Tú juntas a unas cuantas personas y que te los vayan haciendo de diferentes temas, que tú quieras ir lanzando esa concienciación. Y al final se te va quedando la idea, porque tú me puedes preguntar ahora, Pedro, ¿cuántos certificados tienes de reanimación cardiopulmonar? Te diría, pues no sé, 10. ¿Y ahora cómo lo ves? Pues como hace años que no he hecho ninguna cosa, pues ahora tengo mis dudas. ¿Por qué? Porque no he aprendido. Entonces, posiblemente con un pequeño vídeo, alguna cosa, porque esta filosofía estás pensando en la persona. No estás pensando, puedes pensar en, oye, quiero darle 20 horas de formación, ya está. Pero estás pensando de que realmente si está interiorizado y no es tan caro. Y no es tanto problema. Eso sí, fíjate que lo has hablado en el onboarding.
Si tú vas al comité directivo, oye, ¿y qué tal os ha parecido lo que hemos hecho nuevo del onboarding? Nadie lo ha hecho y nadie sabe. Entonces allí tienes ese gap entre una cosa que vendemos el onboarding y el equipo directivo no lo sabe, o que realmente el equipo directivo cuando ve esos vídeos o esas pantallas que te he dicho tampoco aporta. Ahí está la diferencia de la parte que hemos comentado antes de que la dirección tiene que creérselo y que no está reñida. Al final estás pensando en la persona. Alguien me va a criticar, hombre, sí, pero es que estás hablando de una serie de puestos de que se tienen ordenador portátil. Bueno, cuesta tanto dinero que el lunes por la mañana coges a la gente en una pequeña compañía, los pongas en una sala, no hace falta que se sienten, y que les pegues 10 minutos de hablar de algo. ¿Tanto dinero? ¿Al año de que eso lo hagas? En definitiva, bueno, a veces cuando lo vemos en una compañía, no sé si sigue haciéndolo, Apple pues se reúne con las personas antes de abrir 10 minutos, todos de pie, que va muy bien y es muy sano estar de pie, y se les explica cualquier cosa que puede ser de la compañía, de la motivación, de prevención de riesgos, de incendios, etcétera. Porque al final, bueno, también te explican esto de la reanimación cardiovascular o de un extintor o algo, te sirve para tu vida personal. En definitiva, lo que estás diciendo es que, oye, a mí aquella persona me está preocupando. Entonces, yo ahí es donde veo el foco de que se puede incidir con independencia de cómo es la compañía. Hay un punto muy importante. La dirección tiene que creérselo. Y tiene que creer que está enlazada con los resultados económicos. Y creérselo no es ponerlo en un papel. Creérselo posiblemente es aparecer en las reuniones a que te he hecho de los 15 minutos, aparecer por allá, aunque no digas nada. Creérselo es que cuando tengas una reunión esté en tu agenda. Entonces, comentabas, oye, ¿cuántos minutos hemos dedicado a esto? Pues no hemos dedicado ningún minuto porque solo hablamos de ventas. Pues hombre, pues habrá que dedicarse un pelín. Porque en definitiva lo que estás haciendo es que esas personas, fíjate que es demoledor, al final tienes 3 personas de cualquier departamento que te están haciendo algún dibujo, alguna historia. Oye, hasta puedes poner un dibujo de tus hijos que tenga un mensaje. Y entonces esas personas lo van a ver. ¿Y quién te va a decir si eso incluso lo puedes exportar porque una compañía te dice, oye, esa idea me ha gustado y lo puedes explotar? Totalmente. Entonces, yo creo que la parte es de la dirección que tiene que creerlo. Y cuando hablo de la dirección, hablo de personas concretas. Porque si la dirección es una persona, pero todo el equipo directivo, que son más, el de IT, no lo creen, la cultura es lo que tiene. A mí me llamó mucho la atención, claro, yo soy ingeniero, tardé mucho en entenderlo, yo soy ¿de qué? De la estrategia. Yo hacía planes, planes. Y me llamó mucho la atención cuando aquello de que la cultura, desayuna, la tal. estrategia para desayunar. ¿No? Sí, ¿y por qué me llamó? Porque yo cuando empecé a trabajar, al principio de mi carrera en Asepello como técnico de prevención, yo era el mejor ingeniero del mundo, me comía el mundo. Y un día me llamó la atención que cuando tienes un plan de emergencia, que yo escribí planes para dar y vender, vi una diferencia. El plan, 4 documentos, vaya, pulcro. Hablabas con los trabajadores, nadie sabía de lo que estabas hablando. Nadie tenía ni idea. Hacías el mejor plan. Entonces, ¿por qué? Porque cuando habíamos diseñado todo aquello, habíamos obviado a la persona. La ley de prevención también me llamó mucho. Las medidas preventivas tienen que tener en cuenta las distracciones de las personas, siempre que no sean temerarias. ¿Qué significa? Que tienes que ponerte en la cabeza de las personas. No coger la máquina, ponerle allí y hablar solo de la máquina. Tienes que hablar de las personas. Un plan de emergencia o cualquier cosa de recursos humanos, si no te pones, ya puedes hacer el plan mejor que si la gente no sabe cómo funciona un extintor, oye, apaga, vámonos. Da igual. Es más, yo... Es expediente, es checkpoint de expediente. Una vez le dije a una persona de una empresa textil, le dije, pero ¿para qué tienes los extintores? Te estás gastando un dinero, si nadie sabe utilizarlo, el día que tengas un incendio todo el mundo saldrá por la puerta. Exacto. Hombre, la ley me dice, y digo, ya, pues si la ley te dice que sí, y te estás gastando un dinero en poner los extintores y en hacer el mantenimiento, juega con la gente y que aprendan. No, pero es que claro, meterlos en una sala, pero ¿por qué tienes sillas? Te pones allí, se lo explicamos a alguno de tus mandos que tengas por allí, del mono azul, y que él pues cada X tiempo hagan el juego y tal, y que lo lleven. Hay una experiencia que comenté en una conferencia. Llegué allí, tenía que hablar sobre el liderazgo en la Generalitat de Cataluña. 100 personas, un poco rollo, toda la gente. Y me quedo, y ahora cómo hago para que esta audiencia se anime. Buenas tardes, gracias por estar aquí.
veo que todo el mundo está motivado. Pues no, pero creo que todo el mundo estéis motivado. La gente ya me empezó a escuchar. Permitirme un ejemplo. Voy a hacer un juego, a ver si me sale un roleplay. Roleplay hay que tener cultura. Por favor, levantad la mano todas aquellas personas que tengáis hijos. Lo siguiente, que tengáis hijos en edad escolar. Todo el mundo. Que hayáis pedido el plan de emergencia por el colegio de vuestros hijos. Nadie levantó la mano. Digo, bueno, pues esto nos da un nivel de que realmente pues, no tenemos esa conciencia y eso que estamos aquí. A veces lo hablamos mucho, pero no lo tenemos. La ley nos lo dice, pero no lo tenemos porque incluso, a ver, a nuestros hijos, algunos a veces los matarías, pero dices, hombre, hablemos de esto. O sea, tenemos que ir más allá de la legislación, no porque la ley te diga que tienes que ir con un casco en bicicleta, no, te tienes que poner un casco porque como te caigas te matas. Pues esto es lo mismo, oye, pues preguntar en los colegios, movamos, crezcamos en todas estas cosas. Pues lo mismo te digo en recursos humanos. ¿Qué es lo que me dio este traspaso de que entendí que la ingeniería era una cosa, pero que al final el que mueve una compañía, oye, no son las máquinas las programamos las personas, lo hacemos las personas, es el motor de la compañía, con independencia del momento. Totalmente, la persona afecta a todo lo demás, ¿no? O sea, esto está clarísimo. El momento más difícil que hayas tenido, el reto más complicado que hayas vivido dentro del área de recursos humanos en todos estos años. A ver, he tenido varios momentos y claro, el último siempre es el que te marca más, que también es un pelín injusto. Yo te diría que hubo un momento complicado que fue la última compra de la compañía, porque siempre que te compra otra compañía aparece una palabra que ya lo decía Pilar Jericó, que es el miedo. El miedo y la desconfianza. Puedes hablar de planes, gestión de talento, bueno, no hablaría años de gestión del talento. Pero en el momento que aparece el miedo, pues es un elemento muy complicado porque va a la línea de flotación de todo lo que es el compromiso. Yo creo que ese fue un momento complicado. También otro momento complicado que destaco es cuando llegué, porque la compañía salía de pérdidas y, claro, todas estas políticas de centralizar en la persona no se podían entender. Incluso intenté traer algún asesor en Agile un poco más tarde, pero ya vi que la cultura no era esa. Pero no por implantarlo, sino por la cultura de evitar los silos, de la parte de testear, las cosas que yo entendía que eran positivas dentro de ese pensamiento, no de aplicar no aplicar Lean ni Design Thinking, no, la parte de pensamiento, la parte conceptual. Pero claro, en ese momento primaba mucho más el hablar de costes, el hablar, etcétera. Y en el último año la parte más complicada nos vino con el plan de igualdad, que me costó mucho negociarlo, implantarlo con una cierta conflictividad y a todos los niveles, tanto por la parte de la dirección como por la parte de las relaciones laborales. Y yo creo que fue el momento más complejo porque tampoco volvíamos a lo mismo. Un plan de igualdad es un magnífico instrumento para vinculizar a las personas, para ese compromiso. Si te fijas en el plan de igualdad, no tenemos que inventar nada. Habla de todo el ciclo de una persona en la compañía, desde que entra, desde que le contratas, desde que pones el anuncio, hasta que sales. Es que yo creo que hasta en las compañías no deberíamos tener un plan de igualdad. A mí me hace ahora mucha gracia cuando voy a alguna conferencia o a un curso, es que tenemos que poner las políticas LGTBI, pero si es de igualdad ya deberíamos tenerlas, porque se trata de no discriminar a nadie, no porque lo diga un plan. Yo muchas veces me replanteaba que decía, ¿cómo podemos hablar de personas, centralizar en personas cuando tenemos una rotación elevada? No hablamos de vínculos, hablamos de confianza, pero que la gente dice que no la tenemos. Un asentismo laboral del 6,5. Y unas políticas de igualdad de que nos rasgamos las vestiduras cuando planteamos comités de nombramiento para que los nombramientos, las promociones sean transparentes, que la retribución sea transparente, que son cosas higiénicas mínimas. Entonces, me costó mucho. También es verdad de que la parte de negociar es muy complicado. Piensa que negociar también tienes que si no hay confianza, por mucho que recursos humanos quiera poner elementos de confianza, volvemos otra vez a lo que te decía antes. Si la dirección no lo tiene claro,
Claro, tú puedes hacer unos puentes de confianza, pero si por otro lado sacan una directriz, una cosa que va justo a la línea de flotación de esa confianza, al final pierdes credibilidad y te dicen, tú estás abogando por una cosa, eres apóstol de algo, cuando por otro lado estáis sacando directrices que van en contra de los trabajadores. Entonces, es muy difícil crear esa confianza y es muy fácil de romper. ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo te enfrentaste a esa negociación, a ese reto, a esa dificultad entre pivotar de alguna manera, entre dos posturas que tendían a no converger? Esto es Siempre Puedes Practicar Surf. Si has llegado hasta aquí y te gusta el contenido, puedes apoyarnos suscribiéndote al canal, dándole a me gusta, dejándonos un comentario y compartiendo el episodio para que más personas también puedan disfrutarlo. ¡Sigamos surfeando! ¿Cómo lo hiciste tú? ¿Cómo te enfrentaste a esa negociación, a ese reto, a esa dificultad entre pivotar de alguna manera, entre dos posturas que tendían a no converger? A ver, el resultado no fue el esperado porque tuvimos excesivas complicaciones, pero la idea era mantener una negociación y ver que en la negociación ambas partes teníamos que ceder en algún momento, tanto la representación legal como la empresa. Y el puente era, digamos, un puente de unión entre lo que era la compañía con las cuestiones que podía tener y tal. Yo siempre hablaba de la negociación y lo que buscaba era tener esos puentes de confianza. Y que por ambas partes nos tenían, claro, sobre todo por la parte de la compañía, no teníamos que hacer nada que generase esa desconfianza. También piensa que cuando te planteas en la parte de negociación en un momento determinado, las personas, vuelvo a lo mismo, hay que empatizar cómo es una persona. Personas tenemos recuerdos. Entonces, si hace 4 años hubo una cierta conflictividad, o hace 3 o hace 2, y hubo unas acciones en que la compañía no lo hizo del todo bien, todo eso se recuerda y vuelve a salir. Pero no porque sea una compañía, no salen las relaciones personales. Entonces, mi objetivo prioritario era buscar esos puentes de confianza. Obviamente, a partir de aquí también hubo unos elementos de puntos de inflexión. Pues, por ejemplo, en un momento determinado dije, aquí ya hemos acabado, tenemos que buscar a un profesional que nos haga la auditoría retributiva, que nos ayude con el plan, pero también por la parte de confianza, porque si nosotros lo hacíamos todo, siempre había ese punto de que no se fiaban de nosotros. Claro. Y nosotros teníamos un error, que es, por ejemplo, pues toda la parte de la digitalización de la gestión del dato. Esto también en recursos humanos hay que ponerlo encima de la mesa, pero que no es un problema de recursos humanos. Vuelvo a incidir. Es un problema de la estrategia de la compañía, que quiere hacer la compañía. Recursos humanos será un actor dentro de toda la película, pero que es una cuestión. O sea, al final lo que buscas es esos puentes de confianza. Si se rompen, y es muy fácil de romper, tú pierdes tu credibilidad y automáticamente a partir de aquí todo va a peor. Entonces buscamos eso y cambiar un poco ese enfoque. Pero yo siempre pensaba en la idea de la persona. Yo discrepo mucho en la idea jurídica de un plan de igualdad, porque al final, si te fijas, cuando hacemos un plan de igualdad y lo subes al Redcom, es más laborioso todo el proceso administrativo, el envoltorio, que el quórum. La parte central de lo que significa, porque al final el legislador nos ha puesto y las compañías nos ponen toda esa parte y perdemos la importancia de lo que es. Para mí lo más importante de un plan es tener un comité de nombramiento, que marques unas directrices, que para que los nombramientos sean transparentes y que la gente lo tenga claro, la retribución que la gente no tenga claro, todas las medidas de conciliación, el procedimiento de acoso, pero desde el punto de vista de la persona, porque si tú haces todo eso que estás haciendo, mejorar la vida a la gente. Mejorar la vida a la gente. Hace muchos años leí, te hago un salto, un libro que en la primera página ponía un señor mayor que decía que para un ingeniero no había algo tan alto como dedicarse al bienestar y a salvar las vidas de las personas. Tú puedes ser un ingeniero en redes, etcétera, pero si te dedicas en el plan de igualdad, al final, todo lo que te explicaba el Redcom y todas estas historias, ¿en qué redunda? En beneficiar la vida de las personas. El centro no lo puedes perder. Claro, entonces, y en todos los puntos de ese ciclo de vida. Claro, entonces, cuando ahora, por ejemplo, te dicen, no, es que yo pongo en LinkedIn una oferta, etcétera, tienes que pensar en aquella persona. Incluso cuando la vas a desvincular.
cómo lo vas a hacer, pero no como proceso de recursos humanos. ¿Qué piensa la persona a la que vas a despedir? Entonces, yo creo que ese es el ejercicio que tenemos que hacer en todo el momento. Muy interesante poner la persona en el centro, que es lo que decíamos antes. En todos estos años has visto esta evolución en el mundo de recursos humanos, el foco fundamental en alguna de las partes que, tal y como nos cuentas tú, Pedro, no tenemos que olvidar, no tenemos que perder de vista y dejarnos de maquillaje e ir al foco. ¿Qué persona o personas para ti han sido referentes profesionales en tu carrera? Bueno, a ver, en primer lugar yo destacaría a mis padres, y en particular a mi padre. Mi padre no era de recursos humanos, era un directivo en una compañía francesa, era director comercial, perito industrial. Y puede parecer raro, pero ¿y por qué nombro primero a mis padres? Porque me decían muchas cosas que al cabo de los años, no sé, pero hace poco, racionalicé y lo interioricé. Hemos comentado formación, etcétera. Que me decían, hay que escuchar. Tienes 2 orejas y una boca al doble, escucha. Y para mí eso en recursos humanos es muy importante, porque vuelves a estar en la idea de que te pones esa parte central en las personas, el escuchar. Y siempre me recomendaron siempre esta parte. Y iba unido, porque en el momento que escuchas más que dices, tiene otra parte que es de igualdad, de humildad, si te fijas. Entonces, yo destacaría, no eran de recursos humanos, pero esa parte. Y luego hay una persona que, destacaría una persona que, bueno, que está en Barcelona, que es un amigo mío, que se llama Dani Iniesta, que tenía muchísimas, bueno, también se dedica, somos parte de ciclistas, que también se dedica y fue de las primeras personas que me habló de transformación, de desarrollo de personas, de cultura. Él estuvo como director de personas en la Fundación de los Jesuitas, estudió en el San Ignacio. Hemos tenido conversaciones largas sobre el modelo educativo, sobre las personas, la centralidad, etc. Y yo le destacaría porque fue de las primeras personas que, claro, me rompió, porque yo siempre me decía, tú es que, claro, eres ingeniero. Y fue de las primeras personas que le oí como persona el decir la palabra cultura. Y también el llevarlo a la... Luego te explicaré ahora en un segundo una anécdota. El llevarlo a la realidad. Porque él también, como yo, pues vemos este teatro que no nos gusta porque queremos defender la parte central de las personas y de recursos humanos. Y ya por último, por irme así, cosas así ya más, bueno, pues mediáticas, yo te diría que recomendaría a alguna persona que mire algún vídeo de esto, de Tim Brown, de Agile, por la parte que te he explicado antes. Y algunas cositas de gente que no son conocida. Ahora, por ejemplo, estoy emocionado en saber la vida, y no sé si algún día la conoceré o no, de una persona que no la conozco, que se llama Diana Gallard. Y me dirás, ¿y quién es? ¿No? Pues Diana Gallard es una persona que yo la he visto en noticias, que ha creado pues unas piruletas inteligentes que a través de la saliva ya te va a dar unos marcadores y te va a decir y tal, lo que, bueno, tu salud, ¿no? Más o menos. Y dirás, si esta innovación está buscando ruedas de financiación y tal, ¿y por qué te llama la atención? Ha puesto el foco en las personas. O sea, ¿qué ha hecho? A los niños les daba pavor que les pinchen. A un niño le das una piruleta, o a una persona, ese miedo de que te pinchen, ¿qué ha puesto? Lo que te he dicho antes, el foco en la persona, en el niño que va a pasar un mal rato en una aguja. Y le da una piruleta, la chupa y le da la analítica. Para mí, oye, a veces hablamos de gestión de talento. Esta persona, si la conociera o viera, como Andrés Iniesta, a mí me lleva a un estadio superior, me hace crecer como persona. Me dice, oye, pues estoy rodeado de gente que, Diana Gallard tiene también otra socia, que creo que lo fundaron. Pues dices, oye, ha habido gente que está poniendo a las personas en el centro. Me gustaría explicar también una anécdota que tuvimos en la compañía con el tema de la fidelización de talento, para que veas que es en la relación de Diana, ¿no? Que no es tan difícil.
En la compañía teníamos muchos médicos, ¿sabes? El problema que hay con la fidelización de los médicos, etcétera, y era Sector aparte, ¿eh? sector aparte. Aparte totalmente. Y que además podíamos hacer otro libro, pero también con los ingenieros. Entonces, cuando hablamos de fidelización y de rotación, ese problema se puso encima de la mesa a nivel de compañía. Y, oye, pues habría que analizarlo. Yo siempre lo analizo todo, muy analítico, es mi parte de ingeniería. También la compañía en ese momento, claro, cuando vas a fidelizar dices, oye, lo más fácil es hacer una equidad, subes a, yo qué sé, 90.000 euros y todo el mundo se queda en la compañía. Y además pones 90.000 euros en una oferta y te vienen médicos para dar y vender. Exacto. A que es fácil, ¿no? Hacer las Muy cosas. fácil, muy fácil. Pero había un tema presupuestario. Entonces mirábamos compañía, etcétera. Y una de las cosas que la gente, no sé, preguntamos, ¿qué quiere? Vamos al centro, ¿no? Vamos a hacer el análisis que hemos hecho. ¿Qué quiere la gente? Bueno, la gente quiere vivir bien, estar bien en el trabajo, tener vacaciones. Oye, pues pasar días con la familia en Navidades, ¿no? Y entonces dije, hombre, pues a ver, el 24 de diciembre, el 31 de diciembre y el 5 de enero, la producción en ingresos es muy baja, pero bajísima comparada con un día normal. La mayor parte de la compañía está en casa. Los que van, no es verdad, pero desayunan en una hora, luego van a buscar una... Somos humanos, somos personas, no pasa nada. Oye, ¿y si cerramos? Una empresa de servicios, nunca lo había hecho. ¿Y si cerramos? Bueno, y si cerramos, ¿qué puede ocurrir? Digo, hombre, de entrada me estáis diciendo, claro, comité directivo, costó mucho, ¿eh? Bueno, me llevé alguna torta. Pero no hablamos de vínculo, no hablamos de fidelizar, hablemos de 3 días, no nos cuesta dinero. Vamos a bajar los ingresos muy poco, pero es que si cerramos, sinceramente, entre que nos vamos a ahorrar de electricidad, no estamos hablando, por otro lado, la compañía de indicadores de gestión de sostenibilidad, de limpieza. Entonces, si estamos hablando de indicadores de gestión del kilovatio, esto también está en la línea. Oye, pues posiblemente no sería tan mala idea. No queremos bajar la jornada anual. No te estoy diciendo que la bajes. Redactamos la jornada, tenemos esos 3 días, cerramos. Algún cliente nos va a decir, bueno, lo avisamos antes, comunicamos antes, y si alguien tiene que ir a una compañía no pasa nada, que vaya, está. Busquemos, pero la parte central, si te fijas, fíjate, es la persona. Le damos una vuelta de que impactamos en la sociedad porque tenemos el consumo energético, que lo hemos reducido, y estamos enviando un mensaje de que nos preocupan, que además la gente quiere estar en Navidades en su casa. ¿Y qué nos ha costado? Entonces, a veces las medidas no son tan complicadas. Una persona inventa un chupa-chup para no te pinchen. A veces solamente es tener ese punto, a veces de que te cuesta, pero es solamente tener ese punto de verlo. Las pequeñas compañías siempre te dirán, es que claro, sois grandes, es que claro, tenéis. Y yo muchas veces en algunas también les he puesto el ejemplo. En la compañía nuestra, donde yo trabajaba, éramos 1.200 con 110 centros. Teníamos al cabo del año un mínimo de 50 comités, entre provinciales, no provinciales, etcétera. 50 comités. Cada uno venía, cogía el avión. ¿Cuánto crees que nos podíamos gastar por reunión? Una pasta brutal. Entre aviones, etcétera. Pues un día lo calculé y dije 1.500. Para una reunión de 2 horas. Oye, pues si lo hacemos todo, pero antes de pandemia, ¿eh? Algunas reuniones online, pero es que no es por ti. Te tienes que levantar a las 5 en Sevilla, coges el vuelo a las 9 que llegas. Primero es tú como persona, conciliación, medio ambiente, el avión consume, hijo mío, somos todos de huella de carbono, intentar reducir. Bueno, pues 1.500 entre 50, hagamos números. De repente, pues posiblemente me he ahorrado 75.000 euros. Con 75.000 euros hago un puesto de trabajo, ¿eh? Totalmente. Entonces, ¿qué ha sido diferente? Bueno, pues en recursos humanos la compañía siempre piensa en otros costes. Nadie sabe lo que nos gastamos en asentismo. Totalmente. Yo creo que además se genera esa visión de la pequeña empresa, gran empresa. Los que hemos estado en los dos bandos, es como esta frase que no sé de quién es, pero que se repite mucho, la hierba del vecino siempre es más verde, ¿no? O sea, cuando estás en empresa grande y ves a los pequeños y dices, claro, es que ellos son muy rápidos, pueden pivotar y pueden cambiar rápidamente, y nosotros, cada cambio es como, que viramos, ¿no?
Y el pequeño dice, claro, es que vosotros tenéis unos presupuestos enormes y os podéis gastar el dinero en grandes políticas de recursos humanos de atracción y tal. Y claro, la base y el fondo, sí que es verdad que evidentemente la competitividad que puede tener un tipo de estructura u otra es diferente. Pero también es muy fácil caer en esa trampa. En decir, claro, es que yo soy pequeño y no... Bueno, pero tú puedes hacer pequeños cambios muy rápidamente y te puedes arriesgar de una manera más fácil. Y una decisión en una gran compañía, como la que tú estabas trabajando, pues necesitaba un tío como tú que fuese a un comité de dirección a convencerles de que aquello... Y en una empresa pequeña es, oye Paco, ¿qué te parece si...? A ver, no lo veo claro. Que sí, hombre, que sí. Venga, va, vamos a probarlo. Pim, pum, pam. ¿No? Pero Entonces, una cosa y la otra... Tú fíjate que para una compañía grande como era la que yo estaba, dices, es que es grande y tal, sí. Solamente con poner un cartel de una política en cada centro de trabajo por 110 centros era un dineral. Totalmente. De directo, y luego de indirecto. directo. Sí, sí, además tienes que mantenerlo, tienes que llevarlo y luego a nivel de tal, porque si dices, tengo que colgarlo, ¿qué tienes que enviar a un carpintero? ¿A quién pones en la delegación? A ver, nuestros centros de trabajo tenían 10 personas. No hablamos en recursos humanos muchas veces en los comités de dirección de dinero y eso es un error. Yo tenía mi presupuesto, tenía que incidir en el presupuesto y obviamente si tú planteas una estrategia como la que te he planteado, claro que tengo que ver porque yo también estoy dentro de la compañía, yo también quiero que la compañía, o sea, yo como soy de recursos humanos no puedo hablar de ventas. Oiga, no, la empresa está para hacer clientes y siempre pongo la coletilla de forma recurrente. Porque si no, no hay compañía. Todas las personas queremos contratar gente, crecer. Cuanta más gente contratemos, en la compañía teníamos un ratio, el 95% de los contratos eran indefinidos. Queremos contratar, porque contratar es seguir creciendo y cuanto más creces es mucho mejor para todos. Pero también con esa visión. Yo tengo una frase que no es mía, se la he robado a todo el mundo y que siempre pongo cuando publico algo y acabo, que es otra de las cosas. Organización sana, entre comillas, genera sociedades sanas. Ya sabes que esta frase todo el mundo la utiliza, etc. Cuando digo sano no lo digo por el bienestar, ni por la salud, ni etcétera. No, lo digo en todos los conceptos de la auditoría retributiva también. Cuando digo sano es en todos los conceptos. A mí hay un número, te pondré otro, 11. Es que significa 11, ¿no? Un día leí que 11 personas en España cada día se suicidan. Marian Rojas Estapé te dicen que la mayor parte es que estamos cada vez más en la soledad. Estar comprometido con una compañía, que tú sientas los colores de la compañía, va a la línea de flotación en contra de la soledad, porque entiendes el propósito. Una compañía que tanto hablamos del bienestar y de la salud, ¿cuánto rato hablamos en la compañía de la salud mental? No sé muy bien. ¿Cuánto rato hablamos de este tema? Muy poco. Pero si es muy sencillo, tú coges cualquier estadística de asentismo y un 10%, un 15% son por temas de salud mental. Porque siempre entendemos, ahora le hemos puesto salud mental. La salud es una sola, Hay la salud física, el hueso, la salud química, una analítica y la salud mental. No están separadas. Pero nadie se hace 11 personas al día que se suicidan cada 2 horas y media. Pero eso no, es en la sociedad, pero no repercute. ¿Cuántos acompañamientos psicológicos hemos puesto? O simple y llanamente. Si tú entras, ahora dice, está de moda, tendencias de recursos humanos del 25, la productividad y la eficiencia. Vamos a aplicar lo que hemos hablado, la persona. ¿Cuántas veces en las personas, en la productividad, hemos hablado de los sistemas informáticos y la cantidad de correos que nos generan un problema en la salud porque vamos con un trabajo que no llega hasta aquí? Racionalicemos eso. Pero no hagamos formación de gestión del tiempo, que hemos hecho miles. Sino miremos qué está haciendo la gente, cómo le llegan los correos para quitarle ese tema mental del agobio que le llegan cada día. No puedes gestionar una agenda con 70 correos que te llegan cada día. Eso se llama salud mental. ¿Qué estamos haciendo? Entonces, si la sociedad estamos en 11 personas, no tenemos que también, ¿qué vamos a hacer en las compañías? Y sobre todo, si este número o el asentismo algún día ha salido en un comité de dirección. Algún día me tendría que dedicar a ser consultor de comités de dirección y ponerme como una silla en la reunión que solo es allí y entonces decir, oye, pero si no os habéis hablado de esto, y lo decís en vuestra política. 12, ¿no? El jugador número 12, si no habéis hablado de esto y en vuestra política sale, pero ¿cuántas rato habéis hablado de la salud mental de las personas que luego, ostras, no,
aquella persona tenía un problema y tal. Un suicidio es que no ha tenido ningún sitio donde acudir. Y también tenemos una corresponsabilidad en ello. Yo en principio te digo, y cuando me has preguntado estas personas de referencia, yo creo que están en esta línea que te estoy explicando. Si te fijas que te he dicho, alguien que se ha gastado mucho dinero en una máquina, pero luego pinta un árbol, pinta un barco de piratas para que un niño ha pensado en la persona. Diana Gallar ha pensado en la persona. Siempre tenemos ese punto, ¿no? Y Daniel Iniesta, lo que te he explicado. El primer día que me dijo lo de la cultura, yo creo que me fui ahora no lo recuerdo, pero yo creo que me fui al diccionario a buscar qué era cultura de empresa, hasta que llegué a dilucidar, oye, pues es lo que hacemos cada día. ¿Y por qué no lo decimos así? Totalmente, totalmente. Oye, apuntabas tendencias 2025, oye, ¿cómo ves el desarrollo de las áreas de personas a futuro? Porque hablamos de digitalización, pero esto ya empieza a sonar old school, digitalización, ¿no? Ahora llega la inteligencia artificial. ¿Cómo crees que esto va a cambiar el mundo del trabajo y el papel que vamos a jugar las áreas de recursos humanos o de people en las compañías? A mí me gusta que me hagas, porque también hay compañeros que me lo han hecho y con Daniel lo hemos hablado, ¿no? Y la idea que también creo que te he lanzado antes, que hablamos un poco siempre de lo mismo. Si hiciéramos el ejercicio de poner en ChatGPT, está de moda, ¿no? Tendencias de recursos humanos y tal, veríamos que con alguna diferencia son las mismas. Sí, total. ¿No? Algunas siempre son las mismas, ¿eh? También te lo digo. Ahora hemos cambiado entre transformación digital, ahora lo llamamos inteligencia artificial. Y ya está. La tendencia para mí, lo importante es que nos demos cuenta que el centro somos las personas y que la creencia tiene que estar en la dirección. Y que cuando vemos diferentes casos, que es ponerlos encima de la mesa de un equipo directivo, lo ven, pero que no hay que irse a IBM ni a Google. Oye, Mercadona decidió un día, pues oye, vamos a mejorar la venta online de no sé qué y tal, y se dieron cuenta que no estaba y se marcaron el nivel. Y entonces, ¿qué hicieron? Lo externalizaban o generaban interno. Pues pusieron a gente del equipo y contrataron y crearon una línea. Pensaron en las personas. Para las personas de la compañía de Mercadona, sí, son grandes, pero el problema lo tenían. Nació toda su estructura esa de recursos humanos a través de una estrategia. Yo creo que el futuro de recursos humanos está en la persona y en creérnoslo, y sobre todo también la gente de dirección. Si te fijas en todo lo que hemos hablado, lo podemos ver, o sea, producción, productividad y eficiencia. ¿Cuándo no hemos hablado de esto? Desde siempre, claro. Y hemos acabado haciendo un curso de gestión del tiempo. Pero nadie se ha puesto a mirar si recibimos 70 correos y tal, no sé. Yo en la compañía se me decía, ¿de verdad hace falta que cuando me enviéis un correo me contestéis gracias? O que nos planteemos cuántos hay en copia. Esto genera un estrés, genera un trabajo. Esto no lo hemos hecho. Inteligencia artificial, todos hablamos, ¿no? Pues nadie sabemos para qué. Nadie nos hemos preguntado para qué. No, la inteligencia artificial va a servir para contratar a las personas. Hombre, ya sabemos algo. Y a partir de aquí lo que tenemos que buscar es que no puede haber discriminación. Hombre, antes tampoco. No es que la máquina, no es una máquina, es un sistema. Una máquina, una herramienta es un martillo. Esto es un sistema que genera y tal, y que tenemos, pero que no es una revolución en recursos humanos. Claro que es una revolución a nivel de las compañías. Hay un chatbot. No, es que hemos llegado a creérnoslo, que siempre decimos, a ver si te suena, en un entorno cambiante, con incertidumbre, que un año lo llamábamos VUCA, ¿qué nos vamos a adaptar? Pero si siempre estamos en un entorno de incertidumbre. Total. Y siempre es un cambiante. Y dentro de unos años le cambiaremos las siglas. Mira, se cambiaremos las siglas, etcétera. Pero lo que tenemos que ver es que pasemos de página. Claro que es un mundo cambiante. Hasta en los 90 era un mundo cambiante. Entonces, eso quitémoslo. Hemos comentado productividad, personas, inteligencia artificial. ¿Para qué? Y nos afecta a las personas. Claro que va a afectar. Bienestar y salud, que también sale siempre. A ver, es un tema de que, o sea, en una compañía que tengas un accidente mortal, ¿vas a lanzar una campaña de gestión de talento? Pues hombre, yo creo que hay una serie de cuestiones que van un poco antes. En una compañía que hacemos discriminación a la gente de una edad, o a las mujeres, etcétera, o a quien sea, vamos a lanzar, no. Son cosas que tenemos que tenerlas ahí también claras. Teletrabajo sí, teletrabajo no. No llamamos teletrabajo, flexibilidad. La gente queremos flexibilidad, claro que va a estar.
Oye, ahora de tractores y tal, tenemos que ser todos coherentes, una palabra muy bonita, ser coherentes, de que, hombre, la gente que está en el teletrabajo también tiene que poner su parte. Claro, si empezamos a decir, oye, no hacemos tal, pues al final habrá gente que querrá quitar el teletrabajo, pero al final la gente que dice que quiere quitar el teletrabajo por el famoso presentismo es porque no tiene claro lo que la gente hace. Entonces, te llegan corriendo, que esta vez nos pasaba, una reunión en 5 minutos, hombre, pero si estaba haciendo otra cosa. No, porque hay un incendio. ¿No te has dado cuenta que también en las compañías, sobre todo en consejos de dirección, estamos todos enfadados? Yo era el primero, entramos en una reunión. Es que hay que estar preocupado. Hay que estar preocupado y enfadado porque es la forma más proactiva y es que defiendes más. Hay que entrar en las reuniones del comité de dirección riéndonos. Pero en un comité de dirección nunca vas a entrar y vas a hacer una reflexión, tomando un café, hablando de para qué quieres la inteligencia artificial desde el punto de vista de una persona. Oye, quiero la inteligencia artificial para hacer un SAU, un servicio de atención al usuario. Perfecto, pues hablemos de que a financiero le va a llevar, a IT le va a llevar, a operaciones le va a llevar y a personal pues hablemos, pero hablemos tranquilos, no echándonos, no, es que así yo demuestro. Y si te fijas, vamos viéndolo todo lo que puedas ver de las tendencias, pero todos tienen un elemento en común, que somos las personas. Podremos cambiar todas las historias, pero al final el elemento en común somos las personas. Obviamente nos hemos dejado una que ya es para mí el plus, la gestión de talento. Hace muchos años en una formación en un curso que di, paré y le dije a los alumnos y alumnas, ¿sabéis lo que es gestión? Nadie sabía. Bueno, lo buscaba en el diccionario, al final les dije, conseguir un objetivo. Eso ya, de entrada ya hemos quitado. Y dejemos de hablar de talento y hablemos de personas. De verdad, hablemos de personas. Porque al final no sé si tenemos claro lo que es la gestión. Yo he tardado mucho, y he buscado la palabra en el RAE 15 millones de veces. Y cuando a veces buscas, dices que el talento está relacionado con la capacidad de obtener mejores resultados. Y dices, oye, no me lo creo, pero me lo voy a creer. No parece que sea malo. ¿Y eso qué significa? Otra vez, ¿no? Capacidad de una persona de obtener mejores resultados. Voy a desarrollar talento. Si yo tengo un grupo de 12 comerciales, voy a desarrollar políticas y acciones para que vendan más. Pues ellos tienen talento, vendan más. No estoy hablando de ponerles que el jefe, porque siempre entendemos de que desarrollar es subir arriba, ¿no? O sea, ascender. No es ascender, es desarrollarles en aquel puesto. Yo he tenido compañeros muy buenos siendo ingenieros y en el momento que les ponías a gestionar equipos, eso es otra cosa, sí que es desarrollar talento. El principio de Peter, ¿no? ¿Era este? Sí. Que somos capaces de ir creciendo hasta nuestro máximo nivel de incompetencia, ¿no? Creo que exacto, decía sí. Y luego tampoco cuando hablamos de gestión de talento, esto tampoco es mío, nadie habla de la gestión del no talento. Todos tenemos talento. Hombre, pues algunos para unas cosas, otros tenemos para otras. Pero yo creo que en la gestión de talento, que es uno de los focos, si tú entras, recomiendo leer en el año 24 un estudio que hizo la COE, creo que fue con Rastad, de todas las tendencias 24. Es el mismo del 25. Será el mismo. Seguro que sí. Y habla la IA y gestión de talento. De verdad, hablemos de qué es la gestión, qué es la gestión de las personas. Creo que también tú opinas igual. Hablemos de personas y luego veamos, oiga, yo es que lo que quiero es a los directivos y tal. Bueno, pues hablemos de cómo desarrollamos a los directivos, pero oye, que los directivos. Pero no hablemos tanto de que todo es talento. Yo lo que busco es un proceso de sucesión, porque si realmente el director financiero mañana se cae con la moto y perdemos a ello, se arma la de San Benito. O sea, tú lo que buscas son en algunos puestos críticos, cómo vamos a tener una segunda línea para que pueda avanzar. Vale, pues llámalo X, pero esto es el problema. ¿Para qué? ¿Para qué queremos esta gestión de talento? No. Nosotros llegas y dices, vamos a hacer una evaluación del desempeño. ¿No? Entonces, contratas a performance y dices, madre de Dios. El inglés, el performance. No, lo hacemos una vez y ya no lo hacemos más, o una vez al año. Bueno, pues hemos generado que si no lo hacemos más, la gente desconfianza, humo, línea de flotación contra el compromiso, porque claro, hemos hecho una evaluación del desempeño y no sabemos ningún resultado, ¿no? O lo hacemos una vez al año. ¿Para qué sirve una vez al año?
Entonces, Es muy complicado porque al final yo esto muchas veces, sobre todo cuando hablamos de desempeño con clientes, yo siempre, o sea, el cliente en general tiende a centrarse mucho en el proceso. ¿Por qué? Mi reflexión es porque es tangible, porque lo puede, entre comillas, tocar. Ah, ¿y esto cómo va a ir? No, pues mira, haremos una autoevaluación, una evaluación, unas competencias y tal. Y yo siempre les digo, les digo dos cosas. Digo, mira, la primera es, de esto que estamos hablando y que le vamos a dedicar tiempo y que tenemos que hablar de ello, es lo menos importante. Ya os lo anticipo, esto es lo menos importante. Hombre, Guillermo, pero tu expertise, tus conocimientos son las competencias clave, el que nos ayudes a intentar identificar el cómo tenemos que evaluar a la gente. Le digo, ya. Esto es una herramienta pura y dura. Entonces, esta herramienta la puedes utilizar bien, la puedes utilizar mal, no la puedes utilizar. Por tanto, yo me he encontrado empresas y organizaciones en las cuales tienen un sistema de gestión de desempeño brutal, cuando lo lees y dices, ostras, ingenieril, si me permites, ¿no? Muy robusto, muy bien pensado y tal y cual. De aquellas, yo cuando empezaba, a esto le llamaba, cuando era junior tenía que esta visión muy ingenieril de decir, si soy capaz de montar y construir un sistema de gestión de desempeño que lo pueda utilizar un mono, esto irá bien. Este era mi mindset, ¿eh? Tiene que ser tan completo y robusto y sencillo de completar que un mono lo pueda hacer, ¿no? Claro. Y yo pensaba, y esto será el éxito. Y la realidad me explicó todo lo contrario. O sea, no importa la herramienta, lo que importa es que tú tengas a tus líderes y a tus managers con la preocupación en la mente de cómo se desarrolla su equipo. Es esto. Si tú consigues esto, yo le voy a poner la herramienta, la B, la C o la Z, que la cosa irá bien. Ahora, si tú no tienes esto, da igual la herramienta que yo ponga. Porque lo que tiene que entender el manager y el jefe de equipo es que el tiempo que yo dedique a la persona a desarrollarse en cosas muy pequeñas hará que esa persona dé pasos gigantes de desarrollo. Este es el tema y por tanto una conversación al año, esto es impensable. ¿Sabes? Sí que es verdad, y yo también lo defiendo, que en empresas grandes, pues al final recursos humanos tiene que garantizar una cierta equidad en la gestión de las personas. Entonces, alguien tiene que decir, hombre, señores, yo no voy a estar mirando si tú te desarrollas o no a las personas, te ayudaré, te acompañaré, y ya veremos de qué manera lo hacemos, pero como mínimo os digo, oficialmente tenéis que pasar por este tubo, chicos, chicas. O sea, hay que hacer esta evaluación anual. ¿Es suficiente? No. ¿Es lo más importante? Tampoco. ¿No? Pero a veces en recursos humanos pues necesitamos un proceso más formalizado. Pero no es la clave de toda la historia. No. Así no lo conseguimos. No, sí que es cierto de que no podemos hacer un cambio porque la cultura le tiene esa importancia que hemos comentado antes, de que tenemos que ir evolucionando. Claro, de golpe y porrazo no tienes esa cultura y lanzas un 360 y dices, ojito. Por mucho que vayamos evolucionando, ha sido muy rápido. Pero antes también lo hemos comentado con la digitalización y con la inteligencia artificial. Nos perdemos en el envoltorio. O sea, estamos hablando de inteligencia artificial cuando todos utilizamos una hoja Excel. Estamos hablando de datos y nos perdemos en los datos y no vamos a lo importante. O sea, yo cuando, por ejemplo, la experiencia que te decía de prevención, claro que éramos una inteligencia artificial espectacular, pioneros. Al final llegamos a saber que el típico accidente de trabajo que teníamos era parado con el coche en una rotonda, golpe por detrás. Eso es la gracia. O sea, ese final, es decir, Pedro, ¿cuál es el accidente de trabajo que tenéis? Parado en una rotonda, viene un coche por detrás y me da el coche. A mi vehículo, a la persona. Eso me ayuda a hacer una estrategia, me ayuda a hacer una serie de comunicados, una serie de historias, a recordar a la gente que ojo con las rotondas, y todo eso me va a llevar a hacer una serie de datos como hemos hablado. Pero la importancia es ¿para qué? Para esto, ¿eh? La gracia es tener ese dato. Claro. Es lo mismo que la evaluación del desempeño. Entonces, te lo llevaré a otro punto, la digitalización me has comentado. En recursos humanos, tardé también tiempo en aprenderlo, venía una persona y me decía, ¿cuánta gente hay en la compañía? Y dices, hombre, soy el director, tengo que saberlo, ¿no? 1200. Y aparecía y otro venía a otra persona de mi departamento, oye, ¿cuánta gente ha habido este mes? Ya que le soltaba otro número. Porque claro, al 31 de enero en ese momento era una cosa, durante todo el mes es otra, hablamos una cosa de personas, otra cosa de nómina. Y yo que era director de 4 compañías, habían algunas personas que estaban contratadas en 2 compañías. La conclusión es que para un observador habían 5 números de recursos humanos que decían, y al final decía alguien, los datos son inconsistentes, no sabéis ni las personas que tenéis. Y yo decía, no,
No, es que estás preguntando mal a la inteligencia artificial. Estás preguntando cosas diferentes, de hecho. Cosas ¿Cuánta gente hay diferentes. ahora? ¿Cuánta gente ha habido en el año? ¿Cuántos FTs han habido durante...? Claro, es que, ojo con esto, ¿eh? Ojo con esto, entonces, algo Hay que es- saber preguntar. Hay que saber preguntar. Y luego les decía, y hay otro error, que es de personas. No me tienes que preguntar cuánta gente hay. Tenemos que tener una oficina del dato que si todos a una reunión vamos y el dato está mal, oye, mala pata. Pero si vamos a una reunión y el dato son 5 datos que generan inconsistencia y confusión, peor aún. Tengamos una oficina del dato y que tú cuando necesites un dato de recursos humanos vas allí. Pero no me preguntas a mí, porque imagínate que ese día no te lo doy. Y si le vas a preguntar a alguien de mi equipo y te da otro, y al final estamos 1.000 millones de personas hablando de datos. Exacto. Pero al final, el dato no es importante. Lo importante es lo que viene después. Totalmente. Es mucho más importante. De ¿Cuánto hecho... rato Dime, perdón. perdemos en hablar de datos en las compañías? Porque el uno utiliza un Excel, el otro utiliza... Esto también es dinero, esto también es estrés. Totalmente. Pero porque no pensamos en la persona de que va a coger los datos. Oiga, usted entra en la página, tiene el dashboard, mira ahí los datos, ¿necesitas otro? Pues ya te lo montaremos y tal, y entras allí y se acabó el debate de los datos. Sí, yo creo que además aquí el gran valor que nos puede aportar una inteligencia artificial es que nos reduce el tiempo necesario para trabajar y llegar al dato. Para mí esta es la gran ventaja. Pero nos lleva a otro gran reto, que yo creo que es el gran reto al que se va a enfrentar cualquier líder de negocio, cualquier director de cualquier área de aquí al futuro, que es saber preguntar. Porque esto no lo digo yo, lo decían los griegos, ¿no? La mayéutica, ¿no? El aprendizaje a través de la pregunta. Y los que están metidos en el mundo del coaching lo tienen muy claro esto. Pero yo creo que sabemos preguntar poco. Que muchas veces, y además esto me recuerda mucho a aquella serie True Detective, temporada 3 o 4, que la protagonista estaba constantemente en cada episodio a su compañera preguntándole, no es la pregunta correcta, no es la pregunta correcta. A mí esto me dejó muy, muy grabado y de hecho lo utilizo mucho con mi equipo, ¿eh? A veces cuando me dicen esto digo, es que no estás haciendo la pregunta correcta, te estás equivocando de pregunta, estás buscando una respuesta porque estás haciendo una pregunta que no es la que te va a llevar a desbloquear lo que quieres desbloquear. Y hacer buenas preguntas se va a convertir en un reto. Tenemos que aprender a hacer buenas preguntas, que tiene que ver con eso. Oye, sí, que es lo mismo si te pregunto cuánta gente hay ahora y cuánta gente ha habido en este año o en el último mes y tal, y llegar al dato y ser capaz de construir a partir de ahí, ¿no? ¿Qué nos ha enseñado la inteligencia artificial? Que no sabemos preguntar. Le preguntamos a un sistema y cuando nos contesta algo, que decimos, no me fío, no, es que la máquina está bien, para mí no es una máquina, es un sistema. Pero claro, hemos aprendido lo que tú estás diciendo, pero es que yo sin inteligencia artificial te estaba dando 5 datos. La importancia es que los 5 datos que te daba sobre la plantilla son buenos. Exacto. Son buenos porque están en función de la pregunta que me estabas haciendo. No me puedes preguntar, una cosa es preguntarme nóminas, otra cosa es preguntarme personas, otra cosa es preguntarme contratos laborales. Ojo, ¿qué me estás preguntando? Al final, claro, tienes una caterva de un montón de datos. De hecho, por eso yo creo que, y esto es una conversación que a veces tengo con mi mujer, porque ella está en recursos humanos, es psicóloga como yo, pero en el mundo más de la tecnología, ¿no? Y me dice, claro, Guillermo, porque ahora es muy importante hacer buenos prompts. Y le digo, ¿hacer buenos prompts? Mira, la palabra prompt, no sé quién se la ha inventado, pero me parece flipante que todos hayamos asumido que existe ahora un verbo que se llama promptear y que hay que aprender a ser prompt y master prompt de no sé qué, no sé cuántos. Y yo le digo a mi mujer, cariño, a la IA, lo que hay que saber para poder relacionarte y que te dé buenas cosas es, hay que saber hablar tu idioma. Ya está, sota caballo rey. Si tú eres capaz de transmitirle una directriz con suficiente claridad y con suficiente, digamos, rigor, utilizando las palabras adecuadas, te chuta cosas que es lo que tú estás buscando. Bueno, sí que hay cositas, ¿eh? O sea, no es 100% así, porque depende de la IA, sí que requiere saber qué palabra necesitas utilizar para que te devuelva X cosas, pero la base fundamental de la IA y lo que convierte la IA en algo extraordinario es que no tienes que aprender un lenguaje específico, lo que pasaba con los lenguajes de programación, que no deja de ser un lenguaje, ¿eh? Una codificación, pues esto es exactamente lo mismo. ¿Qué es esto del prompt? El prompt es, si tú sabes, en nuestro caso, español o castellano, o el idioma que tú sepas, si tú sabes utilizarlo bien, te vas a entender bien con la IA. Lo que tiene que ver con, si tú sabes hacer la pregunta, si tú sabes lo que tú quieres, sabes cómo hacer la pregunta, la IA
o muchas veces la persona, ¿no?, va a saber darte el dato que tú estás buscando. Claro. Ahora, el problema es que muchas veces no lo sabemos, o no sabemos cómo expresarlo, o no somos lo suficientemente concretos, ¿no? Sí, es que, y además es que, volvemos, es que al final, claro, nos están demostrando con la IA de que ciertas cosas que hemos tenido de toda la vida, o sea, si tú eres un ingeniero en prevención de riesgos laborales hace 20 años y te enfrentabas, pasó, hacer un plan de emergencia en un camping que no tenía ni idea y buscabas tal no sé qué en Google, claro, te podían dar una cosa de alguien que lo había hecho en Bolivia que no se podía aplicar. Si lo aplicabas a lo bestia, pues automáticamente estabas equivocando. Es lo típico que te puede pasar, que apliques un plan de emergencia, que dices jefe de intervención, jefe de emergencia, equipos y tal, y la verdad son 10. Al final, pues claro, lo aplicas toda la regla y lo haces mal. ¿Por qué? Porque has nombrado a más gente de gente que hay en la compañía. Total. ¿Y esto qué pasa? Que la inteligencia artificial nos lo ha venido a decir. Oye, lo único que nos tenían que decir es, ojo, que tú le pones una pregunta, y el sistema tiene la manía de contestarte sí o sí. Siempre. Siempre. Es decir, como yo, señor que está en el mundo, actualizado con jornadas, y un día voy a una jornada de esto y me dice un abogado, no es una herramienta para buscar un sistema de jurisprudencia, porque te va a hacer unos match que posiblemente te da una sentencia que no existe. Con tal de que me digan esto, que ya evolucionará, ya lo sé, pero nos ha puesto un poco el foco de decir, ojo, lo estábamos haciendo. ¿Te fijas que no paramos a hablar de personas? Porque al final, el PROM, la máquina, la inteligencia, etcétera, es la reflexión del para qué lo queremos. Y en definitiva, ponemos el foco de que en el año que viene o en el otro, no podemos ver tenemos que tener esa constante de decir, oye, en el comité de dirección, porque nace ahí, es la persona. Dices, si hablo de productividad y de eficiencia, gástate dinero en cómo gestionamos el tiempo. Si en definitiva el tiempo no se puede comprar. Cuando hablamos de liderazgo, de delegar, en final cuando hablas de delegar, ¿qué estás haciendo? Comprar tiempo del demás. Entonces, hablemos de estas cosas, porque al final cuando nos planteamos cosas de datos, de inteligencias artificiales, nos perdemos en todo, no llegamos a saber para qué le queremos, no llegamos a saber tú al final qué quieres. ¿No? Porque pero realmente, ¿qué quieres que te dé la inteligencia artificial? No, yo quiero que todos los currículos me lo coja, que vaya mucho más rápido y que tal. Vale, hay una herramienta que nos lo va a hacer mucho más rápido, etcétera, y que tendremos que tener unos cuidados, no porque lo diga una normativa de no discriminar a nadie, no porque lo diga una normativa que dice que la inteligencia artificial es de grado tal y que, claro, porque nos puede discriminar. Pues claro que nos puede discriminar. Total. Claro, porque si dices, a la inteligencia le pongo, aquellas personas que vayan en bicicleta tienen una probabilidad de tener un accidente, con lo cual, ojito. Claro, esto es una discriminación, porque estás asumiendo que todo el mundo que va en bicicleta va a tener un accidente y te va a dejar. Pero antes lo hacías. No, pues entonces no. O sea, las herramientas, o sea, no tenemos que pensar en la herramienta y luego en las personas. Pongamos el foco en las personas, que cuando hablamos todos, y pongámoslo, y ojo, no hablemos antes de la inteligencia artificial cuando toda la gestión de la compañía se bajara en una hoja Excel. Pero claro, yo creo que la digitalización, el famoso, yo siempre llegaba a alguna jornada y decía, bueno, mientras estemos con hojas Excel, yo creo que deberíamos superar la hoja Excel y automáticamente decir, los programas informáticos son estos, etcétera. Hasta sería burro yo, de llegar en el comité de dirección y decir, quitar las hojas Excel. Se acabó. Se acabó una hoja Excel, o sea, ya tenéis las herramientas. ¿Para qué quieres una hoja Excel? Sí, no, tampoco para qué quieres una calculadora. ¿Por qué? Porque al final acabaremos solo hablando de datos. Y los datos, me has preguntado antes el mal rato que había pasado, más complicado en la compañía en los últimos, y te había dicho, pues el plan. Cuando afrontamos la retribución, la auditoría retributiva, a ver, no hay nada más sencillo que una auditoría retributiva, si tienes los datos. Total. Tardas un minuto. El error de la compañía, ¿cuál es? Que haces la foto hoy. Y cuando hagas la foto dentro de unos años, porque lo dice la normativa, volverás a pasar el mismo drama. La auditoría retributiva, el ideal sería que cuando des un botón, al cabo de 5 minutos lo vuelves a dar y te vuelve a dar los datos. Y al cabo de 5 minutos lo vuelves a dar los datos y datos. Para que la persona podamos dedicarnos a pensar en las personas, no en el puñetero dato. Entonces, todo eso es que tienes que llegar con esta idea, pero hablar de datos no es hablar de recursos humanos, hablamos de toda la compañía. Si no sabemos las ventas que hace alguien, es llegar a la dirección y decir, bueno, pues tendremos que tener esa inversión. Habrá que verla en el presupuesto, habrá que verlo,
sin que nos hundamos, tampoco pedimos tanto dinero, toda la compañía, y hay que hacer esa apuesta para dedicarnos a lo que hemos hablado antes. Oye, lo mejor es, Pedro, ¿de verdad que son 11 los que se suicidan al día? Ostras, pues sí. Oye, y en el informe de asentismo laboral, claro, las empresas no pueden saber la patología, pero sí de las personas que están de baja, ¿qué les pasa? A grandes, o sea, al 80% le pasa esto, al 20% le pasa esto. Pues que las compañías no saben ni lo que se gastan. O sea, saben lo que nos gastamos en un bolígrafo, pero tienen 9.000 días de baja y no saben lo que les cuesta. ¿Cuál es el coste? El coste, pero es que tampoco saben de que, pues si el 20% de tus bajas es de la espalda o el 20% es del tema de salud mental, llámame rápido, pero ¿no crees que podríamos hablar de esto? Totalmente, totalmente. Oye, Pedro, estaríamos horas y horas hablando contigo. Déjame hacerte la última pregunta para cerrar, y es, ¿a quién te gustaría que entrevistásemos en Siempre Puedes Practicar Surf? Hombre, lo he dicho antes, yo creo que a Daniel Iniesta. Daniel Iniesta, actualmente director de desarrollo, ha pasado por los Jesuitas, en la fundación, también ha sido director de otra compañía, y creo que es una persona que nos puede aportar muchísimo experiencia, conocimiento, visión. Yo creo que sería una de las personas que te digo, de las primeras, aparte de los mediáticos, que me bajó un poco a la realidad la parte de cultura y transformación. Yo y mira que hemos tenido sobre todo grandes conversaciones con el sistema educativo, porque estaba en la fundación de los Jesuitas sobre cómo enseñar a los niños, que no fuese como nosotros, ahí la tabla periódica y ¡guau!, sino a través del juego, etcétera, que también llevado a las empresas. Y yo creo que en ese punto de la parte de cultura y de transformación, él tiene más una visión y está mucho más enfocada a esa parte de cultura y transformación, que yo creo que es muy buena, con los peus a terra, en el sentido de esa coherencia. Tocando terreno, o sea, la realidad. Como te he explicado, o sea, ese puntito de coherencia, de no vamos a quitar el teatro. Si tenemos que hacer una conferencia y que realmente vamos a vender algo, pues hoy hay que venderla, pero vamos a quitar ese teatro de verdad, hablemos de lo que significa cultura, lo que significa transformación. Piensa que cuando estuvo en fundación de Teatro Dirá, si habláis con él, y al final el Jesuitas era una estructura moderna, ¿eh? Moderna, ¿eh? Sí, yo vengo de Jesuitas. ¿También? Sí, sí. Claro, él además siempre explicaba, fui estudiante y ahora soy, claro, algunos de mis profesores ahora están debajo mío. Y era, pues eso, cuando llegó a aglutinar a todos los colegios, no solo en San Ignacio, dentro de la fundación, vamos a llamarlo una estructura más o menos. Incluso me llegó a decir un día, pues los jesuitas tienen un libro de management que es muy bueno, del año de no sé qué y tal, y me pasó unas hojas y tal, y entonces ya te digo que tiene una experiencia en esto muy notable, y yo creo que os puede aportar muchísimo. Súper, oye, pues quedamos con el nombre, Daniel Iniesta, le contactaremos. Pero muchísimas gracias por venir hoy a nuestro programa, por explicarnos todo tu bagaje, toda tu experiencia, esa mirada hacia recursos humanos. Oye, con un punto crítico que creo que es importante, que a veces da la sensación de que en catalán decimos fer volar coloms, ¿no? Hacer volar a las palomas. No sé si en castellano existe esta traducción. Fer volar coloms. No, bueno. A ti no te suena, ¿no? Pero bueno, seguro que hay alguna frase hecha que dice exactamente lo mismo. Y tocar un poquito terreno y bajar las cosas y no olvidarnos de cuál es el centro de nuestro trabajo, que no es nada más y nada menos que pensar siempre en las personas. Bueno, sí, yo espero que os haya dado algunas ideas muy sencillas. El centro para mí somos las personas, y en muchas ocasiones, de verdad, lo sencillo supera todo lo demás, no es todo tan difícil como a veces lo pintamos, y que si nos centramos en las personas, que es lo que hacemos en la vida, yo creo que a todos nos irá muy bien. Muchas gracias, Pedro. Gracias a vosotros.